Mide más de 2 metros, pesa más de 140 kilos, parece un jefe final de videojuego, pero es real. Lo llaman el hombre más aterrador del mundo, pero lo que casi nadie sabe es que antes de convertirse en un monstruo físico fue un chico roto, deprimido y completamente perdido. Esta no es solo la historia de un gigante, es la historia de cómo alguien puede reconstruirse o destruirse. Hoy vamos a hablar de Martin Ford, pero no del personaje, no del físico viral, no del hombre más aterrador del mundo. Vamos a hablar del dolor que lo creó, porque entender a Martin no es entender sus músculos, es entender lo que intentó esconder debajo de ellos. Antes de ser un gigante tatuado que intimida a cualquiera, Martin era un joven británico con un sueño muy distinto. Quería ser jugador profesional de cricket. Tenía talento, tenía disciplina, tenía proyección, hasta que una lesión lo cambió todo. Una lesión grave terminó con su carrera antes siquiera de empezar, y aunque tu identidad depende de un sueño, perderlo es perderte a ti mismo. Martin cayó en una depresión profunda, trastornos alimenticios, inseguridades extremas, se sentía pequeño, débil, insignificante, y es irónico, porque el hombre que hoy parece indestructible una vez se sintió completamente roto. Entonces encontró el gimnasio, y no fue solo entrenamiento, fue escape. Por primera vez desde que su sueño se rompió, Martin tenía control sobre algo. La vida le había quitado el cricket, le había quitado su identidad, pero nadie podía quitarle la barra que tenía delante. Al principio era simple, entrenar para sentirse mejor, para liberar frustración, para silenciar la cabeza. Pero algo cambió, porque Martin no entrenaba para estar en forma, entrenaba para no volver a sentirse pequeño jamás. Cada repetición era una conversación interna, cada serie al fallo era un mensaje claro: nunca más vas a ser débil. Lo que empezó como terapia se convirtió en obsesión, y la línea entre disciplina y obsesión es muy fina. Horas interminables levantando peso, dietas estrictas hasta el extremo, comidas medidas al gramo, días organizados alrededor del entrenamiento. Mientras otros salían de fiesta, él contaba macros. Mientras otros descansaba, él entrenaba. No era solo mejorar, era transformarse. Cada kilo de músculo era una capa más de protección, cada centímetro ganado era una barrera entre él y el chico inseguro que había sido. Los tatuajes empezaron a cubrir su cuerpo, no eran solo estética, eran identidad, eran una declaración de guerra al pasado. Martin no estaba construyendo un físico, estaba construyendo un personaje, un gigante imposible de ignorar, un hombre que nadie se atrevería a cuestionar. Y lo que empezó como algo privado se volvió público. La gente empezó a compartir sus imágenes. ¿Quién es este tipo? ¿Es real? Parece un villano de película. Martin Ford dejó de ser un joven reconstruyéndose en silencio, se convirtió en una imagen viral, en un fenómeno. Pero lo que internet veía como fuerza, en el fondo seguía siendo una respuesta al miedo de volver a sentirse pequeño. Con más de 2 metros de altura y una estructura que parece diseñada por CGI, Martin dejó de ser un tipo fuerte en el gimnasio, se convirtió en algo que internet nunca había visto. Fotos suyas empezaron a circular por todas partes. El hombre más aterrador del mundo, el verdadero Hulk, el jefe final de la vida real. La gente no sabía si era un culturista, actor, personaje de ficción, pero una cosa estaba clara: nadie podía ignorarlo. Las redes explotaron, millones de visualizaciones, entrevistas, apariciones públicas. Hollywood lo llamó, porque cuando tienes un físico que parece sacado de una película de acción, las películas de acción te llaman. Martin pasó de entrenar en silencio a estar bajo focos, cámaras y titulares. Y entonces el mundo del combate lo vio como una oportunidad, porque en el deporte de contacto la imagen vende, el aura vende, la intimidación vende, y Martin Ford es una imagen imposible de ignorar. Cuando alguien así entra en una cartelera, la gente mira, aunque solo sea para comprobar si es real. Pero aquí es donde empieza el debate: ¿es solo espectáculo? ¿Es marketing? ¿Es un personaje creado para vender entradas? ¿O realmente puede pelear? Porque el tamaño intimida, pero el tamaño no te da cardio, no te da técnica, no te da experiencia, y cuando la puerta se cierra y suena la campana, el físico deja de ser suficiente. Martin Ford se convirtió en un fenómeno antes de convertirse en competidor, y eso genera una presión enorme, porque cuando te conocen por ser un monstruo, la gente espera que actúes como uno, pero detrás del personaje viral sigue estando el hombre que empezó todo esto intentando no sentirse pequeño. Cuando Martin anunció que competiría en deportes de combate, internet explotó. Algunos lo veían como una amenaza real: con este tamaño puede destruir a cualquiera. Otros fueron mucho más escépticos: es puro marketing, es espectáculo, es un gigante hecho para vender entradas. Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante. La realidad
verdad es que el tamaño intimida. En el cara a cara, Martin parece un jefe final. Su presencia psicológica es brutal, pero en deportes como el MMA, el tamaño no pelea solo. Técnica, cardio, experiencia bajo presión, gestión del miedo, lectura del rival, todo eso pesa más que los kilos en una báscula. Y cuando la puerta se cierra y no hay luces, ni cámaras, ni hype, solo queda lo que sabes hacer de verdad. Entonces surge la pregunta real. ¿Puede un hombre tan grande adaptarse al ritmo brutal de un combate real? Porque cuanto más grande es el cuerpo, más oxígeno necesita, más difícil es mantener explosividad durante 3 asaltos, más complejo es reaccionar con velocidad. El físico que impresiona en Instagram puede convertirse en un problema cuando el cardio baja. Y aquí es donde mucho se divide. ¿Es Martin Ford un símbolo, un producto de algoritmo, una imagen diseñada para impactar, o realmente puede convertirse en un competidor serio? La verdad probablemente está en el medio, porque aunque su imagen ayudó a abrir puertas, nadie puede fingir disciplina durante años, nadie puede sostener entrenamiento constante solo por marketing. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Más allá de cuántas peleas gane o pierda, Martin ya ganó algo mucho más grande. Convirtió su inseguridad en identidad. El chico que se sentía pequeño creó un personaje imposible de ignorar. El joven que perdió su sueño construyó uno nuevo, y eso, independientemente del resultado en un combate, ya es una transformación real. La historia de Martin Ford no trata solo de músculos, trata de cómo alguien puede reconstruirse después de tocar fondo. Muchos ven al gigante, pocos ven al adolescente deprimido que necesitaba sentirse fuerte para sobrevivir. Quizás su mayor victoria no está en el ring, está en haber derrotado al chico que se sentía insignificante. Martin Ford no es famoso por ser el mejor peleador, es famoso por ser una transformación extrema, pero detrás de cada transformación extrema hay una historia que casi nadie quiere contar, y quizá la verdadera pregunta no es si es un monstruo, sino qué parte de nosotros intentamos esconder cuando construimos nuestra propia armadura. Ahora dime tú, ¿crees que Martin Ford es un personaje creado por internet o el ejemplo más brutal de alguien que se negó a seguir siendo débil?